Impactante revelación del padre Malachi Martin sobre los 3 días de oscuridad. ¿Qué nos espera? ¿Qué se esconde en el tercer secreto de Fátima sobre los 3 días de oscuridad? Si eres católico, seguramente has escuchado hablar sobre los misteriosos 3 días de oscuridad. Esta profecía ha resonado a lo largo de la historia cristiana, a partir de las palabras del mismo Jesucristo. Básicamente conocemos que el sol ni nada natural dará luz por 3 días. Y hay que encerrarse en casa, no abrir a nadie, alumbrarse con velas bendecidas y rezar sin descanso. Pero ¿te has preguntado cómo se entrelazan estos días sin luz con la apostasía en la Iglesia, la tribulación que acecha al mundo y la purificación de la humanidad? Aquí hablaremos de lo que reveló el padre Malachi Martin sobre los 3 días de oscuridad, que lo leyó en el tercer secreto de Fátima, de manos del propio Juan 23. Veremos por qué sucederá, cuándo pasará y qué vendrá después. Acompáñanos, por favor. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. San Mateo registra en el capítulo 24 de su Evangelio las palabras de Jesús diciendo: inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Y Nuestra Señora dijo en Akita en 1973, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se habrá visto. Este evento a menudo se asocia a los 3 días de oscuridad, un castigo que envolverá al mundo, aniquilando a todos los que siguieron a la bestia y rechazaron a aquel que fue enviado para salvarnos. Y estos 3 días de oscuridad están incluidos dentro de la tercera parte del secreto de Fátima que aún no fue revelado por el Vaticano. Cuando Juan Pablo II dio una conferencia en Fulda, Alemania, en 1980 le preguntaron: «Santo Padre, ¿ha leído el secreto?». Y él dijo: «Sí, lo he leído 2 veces». «¿Nos dirá qué contiene?». Y él dijo: «No, no lo haré, porque si respondo esa pregunta, seré sensacionalista». Supongamos que les dijera que los volcanes entrarán en erupción y que habrá 3 días de oscuridad, y que una nación entera será borrada por completo. ¿Podrían vivir con eso? Entonces, ¿cuál es el punto de decírselo? Y luego le preguntaron: «Santo Padre, ¿habrá castigos entonces?». Y él respondió: «Habrá castigos». Entonces le preguntaron: «¿Podemos evitar esos castigos?». Y él dijo: «No, no pueden, es demasiado tarde, pero podemos mitigarlos». Luego sacó el rosario de su bolsillo y dijo: «Esto es la única protección que tienen, reciten esto todos los días de su vida». Y esto cierra con una revelación impactante de Malachi Martin, que leyó en el tercer secreto de Fátima de manos de Juan 23. Y en 1997, Bernard Jansen entrevistó al padre Malachi Martin y relacionó los 3 días de oscuridad con la Iglesia. Dijo: «Hoy, desafortunadamente, la negación de la revelación de Cristo está en la Iglesia, en la organización, porque hay una distinción entre la unión de todos los creyentes que practican su fe y la organización que conduce eso. La Iglesia Católica es el vehículo para los creyentes en Cristo, pero es solo una organización y está desvaneciéndose». Y dijo provocativamente: «En poco tiempo, hablando humanamente, no habrá ninguna organización de la Santa Iglesia Católica Romana. No habrá ninguna, y debemos lidiar con eso». ¿Desaparecerá entonces la Iglesia visible? ¿Cómo puede desaparecer la Iglesia visible como institución si Cristo prometió que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella? Es que será reemplazada por un símil de la Iglesia, como advirtieron la beata Ana Catalina Emmerich y otros místicos. Catalina Emmerich advirtió
que un tipo de adversario interno de la Iglesia la llevaría a la apostasía y renegar de su fe. Lo advirtió un siglo antes de que apareciera la crisis del modernismo, que infiltraría la Iglesia, la subvertiría y construiría un falso edificio sobre las ruinas de la Iglesia, haciéndolo parecer a la Iglesia. Esta Iglesia falsa se llamará a sí misma Iglesia Católica, pero no lo es. Y el arzobispo Fulton Sheen advirtió de esto también, y dijo que construirán algo que parece católico, pero vaciado de su esencia divina, y utilizó el término simio de la Iglesia. Pero sin embargo, la beata Emmerich y los demás que hablaron de esto dijeron que en última instancia fracasarían. El simio de la Iglesia se vendría abajo, y la verdadera Iglesia sería restaurada a partir de un remanente fiel que quedaría. ¿Y qué dijo el padre Malachi Martin en concreto sobre el evento de los 3 días de oscuridad? Art Bell le preguntó eso en 1996. Él dijo que habrá 2 eventos de oscurecimiento del sol, el primero de los cuales será una advertencia para todos, que precederá al segundo, que son los 3 días de oscuridad específicos. Art Bell le preguntó: «Padre Martin, ¿y los 3 días de oscuridad?» Y Malachi contestó: «Sí, no hay duda que ocurrirán. Habrá 3 días cuando haya una gran oscuridad sobre nuestra tierra, y durante los cuales será peligroso estar en el exterior, estar fuera de su hogar, e incluso su hogar puede ser peligroso». Y Art Bell le preguntó: «¿3 días sin el sol?» Y Malachi respondió: «3 días sin la luz natural a la que estamos acostumbrados. Sí, sin eso. Pero es como todo lo demás. Cuando sucede, ellos, es decir, las fuerzas del mundo, nuestros gobernantes, intentarán darle una explicación astronómica y geofísica. De modo que el padre Martin habló de 2 eventos. El primero, al que la mayoría de las personas sobrevivirán y funcionará como advertencia. Porque recordemos que Dios no hace nada sin advertirnos previamente. Y habrá un segundo evento, que será el realmente letal, y sobre el que los poderosos del mundo intentarán dar una explicación puramente natural, para un evento que será puramente sobrenatural. Al año siguiente, el padre Martin entró en más detalles sobre esto, en otra entrevista que dio a Art Bell. Art Bell le preguntó: «Padre, hablamos hace algún tiempo sobre los 3 días de oscuridad. Dijo que sería peligroso estar en el exterior, fuera de su hogar, o incluso dentro de su hogar. Alguien está preguntando cuál es la naturaleza del peligro, ¿es civil, natural o espiritual?» Y Malachi Martin respondió: «Es espiritual». Ese hecho profético particular se basa en una revelación privada, hecha en varios lugares, por ejemplo en el año 1846 en La Salette, Francia, y en Fátima, Portugal, en 1917, y luego en varios otros lugares desde entonces. Aquí reveló concretamente que los 3 días de oscuridad se mencionan en el tercer secreto de Fátima, igual que Juan Pablo II, y que se trata del castigo de Dios para purificar a los hombres. Y Malachi prosiguió: «Art, será en un momento cuando una figura llamada el Anticristo estará en el mundo». Y concluyó diciendo: «El peligro real durante esos 3 días de oscuridad total sobre la tierra, del oscurecimiento completo del sol y sin luz, es que será el momento cuando los demonios harán los últimos esfuerzos para dirigir nuestras vidas y llevarse almas lejos de la salvación que Cristo ha trabajado. ¿Y qué pasará después de los 3 días de oscuridad? Un nuevo amanecer surgirá para la humanidad, en el que las naciones vivirán en paz. La Santa Iglesia Católica volverá a florecer, naciones enteras se convertirán y se unirán a la Iglesia, y finalmente se concederá a la humanidad una era de paz. La mayor oscuridad que ha atrapado los corazones de tantos finalmente será disipada, reemplazada por el amor a Jesús presente en la Eucaristía, que reinará en los corazones de los hombres durante varias generaciones».